Buenos días a todos. Buenos días. Pues hoy nos encontramos aquí con Esperanza, visitándola nuevamente, ¿va? Sí, gracias. A ver cómo se ha sentido. Ahí mala, siempre mala, mi. Sí, va. De la pierna. De la rodilla. Ah, No quiero ser buena, hombre. A ver qué pasa. Siempre te sigue. Hola familia, Sí. ¿cómo están? Aquí visitando a Esperanza. Sí. Y pues su rodilla siempre sigue mala. ¿Sí? Y estábamos platicando con ella, ¿verdad? Porque la situación del Platinum le está causando más averías en su estado. Le está afectando bastante, ya que el platino ¿Cómo lo ahora cambia? se le nota mucho, ¿ya? Sí. Y eso es lo que no le deja a ella sanar el platino. ¿Por qué? Porque hemos visto casos similares, incluso con uno familiar, ¿va? En donde el platino no le deja y igual, similar, idéntico. Hasta que le tuvieron que remover le tuvieron que quitar el platino otra vez y él sanó. y él sanó. Ya, es un caso muy similar y Como el quedo se lo ponen para que pegue el hueso. Ajá, para que se... ya, No pero le han hecho radiografía a ustedes ahorita. Sí, me hicieron hace un mes. Ya ¿Y qué tengo le dijo? que ir a hacer. Solo me dijo el doctor de que iba encajando bien y que cuando caminara con las muletas tratara la manera de estirar bien la canilla, va, para que la canilla no se me hiciera pequeña. Pero que era una infección que estaba por dentro y que 3 meses que estuviera tomando el medicamento, el antibiótico. Pero ya ahorita en esta semana me toca que ir a hacerme, ya el lunes, primero Dios, me toca que ir a hacerme el examen auricultivo y otra vez el rayo X. A ver cómo va. a ver cómo está el hueso. A mí Ajá. yo pienso que al pegar el hueso te tienen que quitar eso. Sí. Ya. Pero sí se nota claramente que Está más grandecito el agujero ahora que la Ajá. vez pasada. Se miraba chiquito, Estaba salía pequeño. líquido, pero yo sentía que era menos. Sí, está más grande y siempre me sale ese líquido chuco. es porque él no te está dejando sanar, mija. Ajá. Él no está dejando que sane. Ya el lunes sí, el rayo X me vale 325 y 160 el examen del auricultivo. Casi 550. 600 quetzales gasto porque pago de aquí para que me lleven para la clínica en la San Rafael. Ajá. 600 quetzales. Sí, porque me hacen el de la rodilla, el examen auricultivo y aparte los rayos X. Ajá. ¿Cuánto gastarías en los rayos X, dices, y en lo agricultivo? 300, digo, ¿no? ¿Cuánto dijo primero? 325 en uno Ajá. y 160 en el otro. Y más el pasaje, pues. ¿Cuánto sería ahí, mija? 600 gasté ya tengo 2 meses que me he hecho. 600, vale. 600 completos. 600 he gastado. Porque se dilata ya y me tengo que comer algo. Sí. Vamos a estar esperando, ¿va? Me voy temprano y me llega mediodía. Ujú. Tengo que ver qué como. Y ya ve que se gasta. 160 dijo el otro. Ajá. Otro 185. Más el pasaje Sí. y Sí. la comida. Pero ahora que con nada más. Y cuando iba al hospital de Jutiapa en Huilapa, Santa Rosa, gastaba 1500. Para ir hasta allá. Ajá, los bomberos a ley les tenía que dar la gasolina a ellos 800 quetzales y todavía la comida. Ajá. Y allá pues me tenían que dar receta a los médicos, va, que tenía que comprarla en el momento de llegar y
Y yo hacía cuenta que 1500 gastaba mes a mes, que tenía que ir hasta allá por el carro, que entre veces se pinchaba una llanta o algo, se molestaba. A la hora que te quiten ese platino, vas a tener que ir hasta Santa Rosa entonces. Sí, tengo que ir hasta allá al hospital de allá, porque allá es donde llevan mi expediente y donde ellos me hicieron la operación. Y pues allá lo que me piden 5 donadores. Y ya me dejan internada y me vuelven a operar nuevamente. Ajá. Y según como esté el material, no que me va a tocar que comprarle material otra vez. Si no me vuelven a... Si me quitan ese material y si mi canilla está bien, ya no me ponen, va. Pero si ellos dicen que me van a volver a poner otra clase de material, me toca que comprarlo. Así me pasó la vez pasada, porque todo el material que tengo en la canilla, todo eso fue comprado. Subieron a las redes sociales la página de la nueva y la gente me estuvo apoyando en todos sus gastos. Qué bueno. Ajá. La página que avisa. Sí, la página de la nueva. Sí, aquí hay una página de lo que es en el área de Nueva Concepción, de que dice la página que te avisa lo que pasa en Nueva Concepción. Y es una página por la cual nosotros también nos enteramos de Doña María. Por eso a ella se le está haciendo su cocina. Su cocina, exacto. Pues ese día, cuando yo tuve el accidente, solo me acuerdo que me recomendé a Dios, pa. Y mi esposo me dijo, ponerte otro suéter, me dijo, y regresé. Yo como obediente con él, nos llevábamos muy bien. Y pues, cuando nos juntamos a la moto, dije yo a que iba a regresar luego, porque yo tenía a los niños en la casa ya listos para llevarlos a la escuela temprano. Pero ahí a la par, pegadito a la casa, está mi tío, ¿va? Son hermanos de mi mamá. Y me dijeron, andate y no te preocupes, váyanse despacio, dijo él, que si entra a la tarde, yo me voy a los niños a la escuela, dijo, ¿va? Y mire de que llegando cabal ahí a la vuelta de San José a Catempa, a Tunías, pasamos a una gasolinera a echarle a la moto 20 quetzales de gasolina y íbamos tranquilos. Allá adelante en un lugar que se llama La Matón están haciendo otra vía, otra carretera, y pues cada hora soltaban la cola. Y nosotros íbamos en la carretera cuando no habían carros, pero de repente venía la cola, ya llegando a Tunías, a una vuelta. Yo, pues la verdad, el impacto no me acuerdo de nada, solo mis hermanas me han contado de que dice que un carro me llevaba trabada y otro carro le dio a ese carro y yo aventé al montarral donde estaban unas piedras, ¿va? Yo caí así, viendo para arriba, ¿va? Y cabal me perforé el pulmón con una piedra que estaba, el pulmón. Y yo no me acuerdo nada, le digo las patojas, ¿va? Porque yo solo miraba mi cuerpo tirado a una esquina y yo en toda la orilla de la carretera miraba todo blanco. Pero en la noticia mis hermanas vieron y dice que estaba todo destruido, los carros, la moto, yo, mi marido, las otras personas, dice, va. Y así había gente ya, dice, va, en el momento. Pero yo le digo a ella de que yo recuerdo de que solo miraba que se me hacía un arco iris así, que iba para el cielo, algo blanco, pero todo blanco, brillaba, tiraba lucitas, va. Solo eso me acuerdo yo y sí escuché la ambulancia, nada más que la policía. Eso sí me trauma a mí, yo escucho la ambulancia o la policía que va sonando las alarmas, me da como un trauma bien feo y siento que me estoy volviendo loca. Y miren, en el momento yo... Trauma, puro trauma. Y yo pues la verdad es que ya tenía un mes de estar en el hospital y yo solo escuchaba el llanto de los niños, va, que me decían que mami no te vayas, me decían ellos, va. Pero yo estaba muerta, no me acuerdo ya después de nada, va, ni sé cómo me subieron a las ambulancias. Yo solo recuerdo que había mi hermana que es menor que yo, sobándome la cabeza y que ella estaba orando, estaba clamando a Dios y que ella decía, va, que yo iba a estar bien y que iba a estar bien. Ella lloraba y ella me decía, despertá, mija, despertá, mamá, me decía ella, va.
Y yo pensé que ese día nomás llegué al hospital y que iba a salir y ya cuando yo desperté habían como unos 10 doctores y doctoras revisando los aparatos que yo tenía, ¿va? Porque tenía muchas mangueras en todos lados y ya después dijeron que mis hijos se los iban a traer, ¿va? Entonces dije yo que no se los trajeran, ¿va? Porque yo supuestamente iba a salir ese día y no. Dijo un doctor de que ya tenía un mes de estar entubada y que era un milagro que yo estuviera viva, ¿va? Porque decían ellos que no iba a despertar de donde yo estaba. Me tenían un té aquí pegado en los ojos y una manguera en la boca y otra en la nariz. Y me habían rompido aquí la garganta. Y me tenían otra manguera aquí metida, ¿va? Y realmente ese día yo pensé que llevaba un día de estar ahí. Yo pues desperté preguntando por mis hijos, ¿va? Fue lo primero que se me vino a mente, el niño chiquito y todo, ¿va? Y que dijeron mis hermanas que estaba bien, que no me preocupara, que ellos estaban bien. Pero cuando yo pregunté por mi marido, yo me recordé y dijeron que él estaba bien, pero él ya no estaba. Él ya tenía un mes de estar enterrado, porque él se murió ese día, no aguantó la operación que le estaban haciendo. Es bastante conmovedor lo que pasa, no, mira. Y pues, solo uno sabe lo que lleva adentro y lo que sufre. Eso es duro y la verdad es que yo le agradezco mucho a Dios porque Dios me despertó de donde estaba yo, ese sueño tan profundo que yo pues estoy preparada para que lo que Dios quiera de mí va. Y yo siempre le digo a Dios de que si Él me dejó viva, pues algún propósito tiene, va. Y también sabe Diosito de que estoy sola con mis niños. Sí me siento desesperada porque yo todo el tiempo he trabajado y hoy no puedo hacer nada. Me da tristeza ver a mis hijos hacer los oficios, las comidas que ellos nunca lo hacían. Yo siempre los atendía todo el tiempo. Y hoy sin saber que no puedo hacer nada de lo que a veces me desespero. Siempre le clamo a Dios, va, porque que Dios me dé paciencia y no le reniego a Dios, va, porque de todos modos, si Dios se llevó a mi marido, pues Dios sabe por qué lo hizo también. Pero sí, ese día del accidente totalmente se cambió mi vida para siempre. Hay veces que ni puedo dormir porque quisiera recordar y a la vez digo que gracias a Dios que no recuerdo nada del impacto, ¿va? Pero sí me da tristeza. Y cuando los médicos dijeron, va, de que me iban a amputar la mano y la pierna, fue otro de que dije yo, bueno, no importa quedar así, dije yo, pero aunque esté viva. Yo no le decía a Dios, va, cosas malas, no, que si de ti depende, Señor, pues que me la corten, decía yo, va, porque me iban a cortar la mano también. Me había caído una infección aquí porque estaba desposolada la mano y me pusieron material por dentro. Gracias a Dios que quedó bien mi mano. Sí la tengo un poquito temblorina, dormida. Sí, el dedo estaba tirado, dijeron en asfalto. Me lo volvieron a instalar nuevamente. De aquí. Te unieron otra vez, mira. Sí.
Es muy duro saber de que uno iba a perder las partes del cuerpo. Ya ve que nosotros trabajábamos para sacar adelante a mis hijos. A mí siempre me ha gustado trabajar. Yo salía a vender cualquier cosa. Yo que siempre andaba haciendo las cosas buenas, me pasó esto, digo yo, hay personas que hacen cosas, que andan tomando, andan en bailes y yo nada, decía yo en mi mente. Yo me dedicaba a mis hijos. Pero como dice, va de que uno se afana en el mundo, pero no sabe de que descuida las cosas de Dios. La verdad que ese día fue muy duro para mí y mis hijos, porque ellos son los más afectados. Aquí son ellos. Así es, familia, como ella vive su vida y lleno de tristeza, ¿va? Porque el querer hacer algo y no poder estar en impedimento es algo muy traumante. A mí no me gusta llorar enfrente de mis hijos para que ellos no se pongan tristes, va, pero cuando ellos duermen todas las noches yo le clamo a Dios. Yo me pongo a llorar, va, porque no tengo quien me dé ánimos, ni que me abrace, ni que me diga todo va a estar bien. No tengo apoyo ni de mi familia, de nadie. ¿Qué? Yo aquí me la paso solita, hablo con los niños. Todas las noches siempre clamo a Dios que Dios me dé fuerza y paciencia, porque a veces que ya siento que ya no la voy a tener. A veces digo que ya no voy a aguantar, porque la verdad es que estar en esta silla no es fácil. Pídele a Dios, Esperanza, oíste, que te dé fuerza, mija. Yo le pido mucho a Dios por ellos, por mis niños, le echo ganas, mire, de que de veras que yo le digo a Dios que si yo no tuviera a mis hijos, yo ya no estuviera. Porque no es fácil estar así, uno. No es fácil sentirse solo uno y abandonado. Hay mucha gente que te quiere, mija, que te está viendo de lejos, ¿ya? Y te van a estar apoyando, ¿ya? Tú no estás sola, ¿ya? Mucha gente te quiere. Sí, yo les agradezco bastante, bye. Porque desde que ustedes vinieron he estado bastante tranquila, bye. Y mis hijos pues se alegran con lo poquito que Dios derrama su bendición. Claro que pero sí. De veras que no es fácil. A veces deseo tener a mi mamá tan siquiera, pero lamentablemente ella se me adelantó hace 4 años. Miremos por eso, mija. ¿Oíste? Vamos a pedirle a todos nuestros suscriptores que puedan apoyarnos. Y si pueden apoyarte para poderte quitar ese, como tú dijeras, ese, ¿qué dijiste tú? El material. Pero cuando ella habla de material se refiere al platino que tiene. Sí. Ya, porque eso es lo que no te está dejando curar, mija. Sí, porque ya voy a dar el año y otras personas que también tuvieron accidente, va, y fueron operadas. Ya están bien, ya están recuperadas, ya están gordas y yo no puedo ni subir de peso. Por la misma dieta, ¿no? Sí. Comer cosas que uno no puede. Ya me aburrí estar comiendo solo verduras, cosas, ¿va? Pero yo le echo ganas. Yo quiero levantarme, le digo a Dios. Ay, Dios, a mí me hacen, cuando me sacan sangre, como me pullan, va, pero yo aguanto, le digo a Dios que tengo que aguantar porque mis niños están chiquitos realmente. Yo le digo a Dios que algún día
si él me va a quitar, pues que mis hijos ya estén grandes, que se sepan defender, va usted, porque entre veces cuando los niños están pequeños hay muchas personas que se aprovechan de eso, los humillan, va, y no toda la gente va a querer igual a sus hijos que uno. Yo solo le clamo a Dios, mire, que me dé fuerza, paciencia y que sea su voluntad, va, pero a veces que Esperancita, ¿cuándo te toca ir, dices? Al hacerte eso. el lunes Este lunes. tengo Yo que ir te a- prometo ayudarte con llevarte, mija, donde quiera que sea. Si hay que llevarte a Santa Rosa, te llevamos hasta allá. ¿Sí? Sí. Y hacemos lo que podamos por ti. Con tal de que te quiten ese platino. Es el que no te está dejando. Es el que no te está dejando que se te cure tu piel, mija. ¿Oíste? Entonces, si alguna familia quisiera ayudar a Esperancita para que pueda ella removerse ese platino, con gusto nosotros también nos ponemos en acción, va a ayudarla a transportarla. Está retirado, pero podemos ir, Sí, son 5 Ya. horas de camino. ¿sí? Entonces, así es la vida de Esperanza, familias, las que no conocen mucho, porque no les hemos dado a saber mucho, porque no queríamos llegar hasta ahí, ¿ve? Pero bueno, a La verdad veces, que cuando ver. yo estaba recibiendo terapias con la psicóloga, ella me decía de que no tenía que llorar porque yo soy mala de corazón. pero a veces es bueno sacar también las tristezas que traes, mija. A veces el llorar te hace desahogarte un poco. Sí, pero también me da miedo llorar, me da miedo dormir, todo, porque de repente ya no voy a despertar, digo yo, de repente me voy a enfermar más. Por el momento, pues, alégrate. Alégrate el día de hoy, mija. Te tenemos muchas sorpresas, ¿oíste? Que vas a sonreír, Qué bueno, ¿sí? gracias a Dios, pa. Así es, familias bellas, nos vamos a despedir y decirles hasta el próximo video, mija. Bye, bye, familia. Bye, chamacos.